A ver si puedo presentar. Ahí está. Bueno, entonces arranquemos. ¿Hay mucha gente esperando? No, la verdad que no sé, yo es por un solo compañero, así que... Bueno, esperemos 5 minutos a ver si viene alguien de los que nos dan el soporte técnico y nos ayuda. La verdad que no creo que aparezca nadie, así que si usted quiere ¿No? comenzar... Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, entonces, la idea es, como les decía, hablar de Alzheimer y otras demencias, y lo primero que tenemos que definir es qué es una demencia. Cuando hablamos de demencia, hablamos de un deterioro cognitivo mayor al esperado por la edad. O sea, esperamos una merma con la edad, pero claramente para definir una demencia, ese deterioro tiene que ser mayor al esperado. Y la otra característica clave para poder definir una demencia, que vale la aclaración, ahora se utiliza la frase deterioro cognitivo mayor, está intentando dejarse de lado la palabra demencia, para poder definir un deterioro cognitivo mayor, esta merma generada en los dominios cognitivos tiene que impactar sobre las actividades de vida diaria. ¿Cuáles son los dominios cognitivos? Memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, atención, después se pueden poner orientación, se pueden poner gnosias, praxias, pero esas serían las clásicas. ¿Cuáles son las causas más comunes de deterioro cognitivo mayor? Bueno, enfermedades degenerativas, que es un curso en donde la neurona empieza o sea, el cerebro empieza a perder población neuronal por alguna acumulación de proteínas, por algún fenómeno oxidativo, por apoptosis o por enfermedades o por una cuestión inmunitaria, no degenerativa, en donde la neurona empieza a fallar por carencia de algún micronutriente, por alguna acumulación o alguna situación desfavorable con respecto al líquido cefalorraquídeo, vamos a mencionar algunas, por un tumor, por enfermedad vascular, serían las más frecuentes, y bueno, después las infecciosas, hay una serie de enfermedades como por ejemplo el HIV o la sífilis que van generando una muerte neuronal muy lenta y progresiva y generan una demencia. Nosotros tenemos criterios para definir la demencia y como bien la definimos, tiene que haber un declive cognitivo en uno o más dominios, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, atención, perceptor motor, cognición social. Este declive cognitivo tiene que interferir en las actividades de vida diaria. Esa frase es clave para definir demencia. Profe, por las dudas Profe, no se están pasando las diapositivas. ¿Perdón? No se están pasando las diapositivas. Quedó en la primera. Ahí recién se movió. Bueno, a ver. Ahí se están viendo. Arrancamos con Sí, profe. la definición, los tipos de deterioro cognitivo mayor que tenemos, y estos son los criterios establecidos por el DSM-5 para definir demencia o deterioro cognitivo mayor, como ahora estamos... No se ven más. O sea, no se están cambiando. No. Bueno. Ahora sí. No, pero es cuando la saco, entonces a ver, para un poquito. ¿Ahí se ven? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces estos son los criterios del DSM-5, en donde hablamos de un declive cognitivo en uno o más dominios que tienen que interferir la actividad de vida diaria. Ese déficit tiene que estar en ausencia, o sea, no debe ocurrir en el contexto de síndrome confusional agudo, delirium. Esto es lo que siempre decimos, el paciente para ser evaluado tiene que estar en una situación de bienestar, o sea, no puede estar internado con una pancreatitis, no puede estar internado con una neumonía, no puede estar
interferido por otra cuestión que lo puede llevar a un síndrome confusional. Sabemos que el síndrome confusional es una situación de alteración de las funciones cognitivas, inclusive no solo de la cognitiva, sino de la reactividad, de la alerta. Puede haber hiperalerta o puede haber deterioro de la alerta, en contexto también de alucinaciones, pero que es provocado por una interferencia, por un cuadro agregado, por una comorbilidad. Entonces tiene que estar en ausencia de síndrome confusional agudo o delirium. A ver, el síndrome confusional agudo más común es aquella persona de más de 75 años que se interna quizás para una cirugía cardiovascular, los más frecuentes, o algún otro tipo de cirugía, si es no programada, más frecuente todavía, que se opera y en el postquirúrgico empieza a desconocer el lugar, empieza a desconocer a los familiares, empieza a tener alucinaciones, se quiere sacar todo, se quiere sacar la vía, se quiere ir, actúa inclusive hasta con violencia y con alucinaciones, y de golpe pasan 4 o 5 horas, se duerme y se levanta como si no hubiese pasado nada. Esas fluctuaciones son típicas del delirium. Eso no es demencia, eso es un síndrome confusional agudo, y justamente el DSM-5 establece que para hacer el diagnóstico de demencia el paciente tiene que estar fuera de un fenómeno de delirio. Y lo otro es que este déficit no puede ser explicado por alguna otra causa. Es ver, tiene que estar en ausencia de un déficit de vitamina, de un tumor, de una ACV, de una depresión que puede provocar de alguna forma este tipo de cambios en la cognición. Dentro de las demencias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, dentro de esas características, de esa clasificación de demencia, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, está fuertemente asociada con la edad y, como les dije, es la causa más frecuente de deterioro cognitivo. Se describió ya hace muchísimos años por Alois Alzheimer, pero fue quizás mucho después, sin Alzheimer de por medio, que se empezó a buscar a establecer características y describir con mayor detalle esta enfermedad, claramente con el advenimiento de avances en la medicina y con el aumento de la edad de la población. Dijimos que es una enfermedad fuertemente relacionada con la edad. Actualmente tenemos una cantidad, una incidencia alta y una prevalencia muchísimo más alta. Recordemos que es una enfermedad que tiene varios años de vida, con lo que genera una prevalencia muy alta, y que sabemos que con el paso de los años esta prevalencia va a ir aumentando de la mano de los cuidados que ejerce la medicina sobre la tercera edad y el envejecimiento de la población. Esto que les decía, la edad de inicio, fíjense que entre los 20 y los 30 es raro, incluso hay criterios diagnósticos que establecen que antes de los 40 uno debería estar exento de hacer diagnóstico de Alzheimer. A partir de los 50 es que uno empieza a diagnosticarla, de la década de los 50, y es a partir de los 65 años que el aumento de la incidencia se hace con un primer pico bastante fuerte, generando una prevalencia del 1 al 2% en la población general. Si llegamos a los 75 años, la prevalencia ya es del 15%, a los 85 es entre el 35 y la mitad de la población de 85 años, y si llegamos a más de los 90, decimos que, si somos muy minuciosos con la búsqueda, prácticamente todos tienen algún grado de demencia leve. Perdón, de deterioro cognitivo. Bueno, sabemos que por más que muchos caen bajo el diagnóstico de Alzheimer, estos pacientes con 90, 100 años, que uno puede llegar a decir tiene un deterioro cognitivo leve, es probable que fisiopatológicamente y en la histopatología nos encontremos con un cuadro sumamente diferente, ya que sabemos que con los años aparece una merma cognitiva que es esperada, que no está tan establecida para pacientes de 90 a 100 años, y que capaz esa demencia leve que nosotros la comparamos con un paciente de 65 años es más por una merma normal del paciente y no por toda la histopatología que genera la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle enfermedad de Alzheimer? Bueno, la edad, claramente, mientras más años tenemos, más chance hay. Hay factores genéticos muy bien descritos, pero que tienen muy baja incidencia dentro de los diagnósticos generales de enfermedad de Alzheimer, ahora lo vamos a charlar. El sexo femenino tiene un poco más de chance de desarrollar Alzheimer.
El nivel educativo alcanzado, sabemos que los pacientes con mayor reserva cognitiva tienen menos chance o la posibilidad de que se desarrolle más tardío, el acúmulo de trauma encefálico o el síndrome metabólico que está muy discutido. Con respecto a los factores genéticos, el gran gen que se describió originalmente es el ApoE y sus polimorfismos, en donde el epsilon 4 sería el que más se asocia a Alzheimer. Sabemos que los pacientes que tienen epsilon 4 tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, inclusive aquellos que tienen epsilon 4 tienen mayor chance de que detectado un deterioro cognitivo leve se transforme posteriormente en demencia. Y sabemos que estos pacientes tienen mejor respuesta al donepezilo, que es una característica importante. Así todo no se utiliza, después vamos a ver que no se utiliza los marcadores genéticos para definir la enfermedad. Después tenemos mutaciones de la proteína precursora de amiloide. Sabemos que estas mutaciones, que fueron bastantes mutaciones descritas, no está tan frecuente inserta en la incidencia de Alzheimer. Son pacientes que empiezan muy joven con Alzheimer y fueron descritas muy pocos casos de esta mutación, a pesar de que uno creería que es ahí donde está el problema, ¿no? Después hay otra serie de proteínas, el gen de la presenilina 1 y 2, quizás es el más frecuentemente asociado a Alzheimer familiar y se asocia a otras signos y síntomas, como puede ser la aparición de crisis epiléptica o espasticidad, que bueno, que es uno de los signos que puede presentar de manera tardía el Alzheimer, pero en estos casos aparecen mucho más precoz. Bueno, la presenilina 2 es mucho menos frecuente. Nada que decir. Sobre el sexo femenino, bueno, hay varias teorías. Inicialmente se pensó que eran los estrógenos, que generaban alguna protección, y al tener la pérdida de los estrógenos se generaba el deterioro neuronal. Después eso fue por tierra, ya que no se demostró con el reemplazo hormonal. Y con respecto a la educación, esto que hablábamos, que la hipótesis más aceptada sería que aquellos pacientes que tienen un alto bagaje educativo, que tienen mucho más estatus educativo, tienen una reserva cognitiva que hace que el desarrollo de los síntomas y de los primeros síntomas se vaya demorando por la presencia de estrategias que le permiten superar los problemas que en otro momento, que en otro paciente sin ese bagaje educativo, ya serían deterioro de las actividades de vida diaria. Bueno, con respecto a los traumatismos múltiples, sabemos que los pacientes que tienen exposición a traumatismos múltiples, como bueno, boxeadores y algunos otros casos de traumatismos múltiples, tienen mayor riesgo de tener Alzheimer, y hay una asociación en donde los pacientes que tienen la epsilon 4 de la ApoE tienen menor recuperación, una recuperación mucho más tórpida y tardía después de los TEC, obviamente de los TEC moderados y graves. Y el síndrome metabólico, que más allá de que no hay una teoría desarrollada, sabemos que los pacientes con una mala alimentación, con hipertensión y todo lo que lleva la obesidad, el sedentarismo y el síndrome metabólico, tienen muchas más chances de llevar al Alzheimer. Creemos que por un estado de oxidación, que es uno de los factores fisiopatológicos que estarían involucrados. Si hablamos de la fisiopatología en la macroscopía, lo que vemos es la atrofia fundamentalmente de la corteza temporal, fundamentalmente en la zona entorrinal y el hipocampo. Se ve característicamente esta atrofia, que con el avance de la enfermedad va comprometiendo otras cortezas. Generalmente, sacando algún caso de Alzheimer occipital raro, siempre preserva la región occipital. Esta sería una imagen de un cerebro con Alzheimer avanzado. Fíjense, no sé si ven el cursor del mouse. Acá vemos el temporal, vemos el hipocampo, vemos el resto de la corteza temporal. Esta sería la primer patente de atrofia, y después obviamente
se puede ver el frontal o el parietal. En la microscopía que vemos, bueno, placas compactas del betamiloide, que puede estar extracelular, y después los ovillos, neurofibrillas de proteína tau hiperfosforiladas, que son los que terminan de alguna forma dañando la neurona en su composición y en la muerte neuronal. Acá tenemos, bueno, imágenes histopatológicas de los ovillos de proteína tau y del betamiloide. Sabemos que estas placas están formadas, bueno, por el betamiloide. Hay dos variantes, el 1,42 y el 1,40, dependiendo de algunos aminoácidos. Son generados por la proteína precursora de amiloide, y la forma en que se hacen los cortes en 1,42 y 1,40 es que hace una proteína que no se puede degradar. Ahí interviene la gamma secretasa, que son parte de las proteínas que generan estos cortes y esta formación de los ovillos de betamiloide. Bueno, claramente este betamiloide en ovillos y en placas es lo que empieza a generar el fenómeno tóxico sobre la neurona. La cascada sería la acumulación de betamiloide, todo un proceso inflamatorio y autoinmune en esa zona del cerebro, que lleva a una anormal fosforilación de la proteína tau y a la formación de los ovillos. Se genera todo un fenómeno de oxidorreducción favorable hacia la oxidación y formación de radicales libres. Eso genera una alteración en la homeostasis del calcio, que sería lo que genera que la sinapsis se pierda. Ahí la neurona se empieza a disfuncionar, y es cuando empezamos a ver quizás mayor sintomatología, en donde empieza a disfuncionar todo el aparato colinérgico, que es el que sería el encargado mayormente de la cognición. Ya la neurona no solamente está disfuncionante porque pierde la capacidad sináptica, sino que empieza a perderse neuronas por la misma toxicidad del amiloide y de los ovillos de proteína tau, que son los que terminan generando que la neurona muera. Y bueno, en segunda instancia, además de todo el sistema colinérgico, empieza a perderse el sistema de epinefrina y norepinefrina y serotoninérgico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Alzheimer? Bueno, acá creo que la aclaración es válida, pero se lo deben imaginar. Siempre tiene que haber un familiar, ya que preguntarle a un paciente qué se olvida o cuáles son su desarrollo del día a día es bastante, cuando menos, controversial. El interrogatorio tiene que ser minucioso con respecto a la memoria. Sabemos que la memoria es uno de los principales dominios cognitivos que se pierde. Lo primero que se pierde es la memoria a corto plazo, entonces los pacientes empiezan a repetir los comentarios, empiezan a pedir que les repitan los comentarios, no solamente los repite él, sino que pregunta varias veces las mismas cosas, empiezan a olvidarse tareas que tienen que hacer durante el día, y esto es como yo muchas veces digo a los pacientes, no es una distracción en donde, por ejemplo, se olvidan la pava puesta y se les prende fuego la pava porque en el medio le tocaron timbre, o se acordó que tenía lavarropa, o se acordó que tenía que ir a buscar al nieto al jardín. Y cuando llega se encuentra con la pava quemada y se acuerda de haberla puesta. Estos son olvidos de tareas donde realmente una tarea establecida pasa de largo. O sea, se puede dar la misma situación de la pava, por ejemplo, prendiéndose fuego, pero el paciente no recuerda haber puesto la pava o no tiene registro de lo que estaba pasando. Lo mismo le pasa con cosas que lee o escucha, que lo que les decía no retiene. No tiene la capacidad de incorporar nuevos conocimientos. Eso sería por ahí lo más inicial. Cuando la enfermedad evoluciona, bueno, empiezan a perder memoria de largo plazo, empiezan a perder registros desde los últimos adquiridos hasta los primeros. De golpe el paciente puede ponerse muy memorioso en situaciones de la infancia, pero no recuerda qué hizo el verano, o no recuerda qué hizo el año anterior, o empieza a tener pérdida de registros de las últimas personas que se fueron incorporando en su vida. Por ejemplo, un yerno o algún tipo de amigo que se haya incorporado últimamente. La otra característica es el lenguaje. El lenguaje, lo primero que puede pasar es que empiece a fallar en nombres de amigos o familiares. Esto se llama anomia y es el cambio más común normal del cerebro. O sea que de golpe no olvidarse, sino cambiar el nombre de una persona
o no traerlo a la mente rápidamente. Si no es un familiar o un amigo, no es anormal. El problema es cuando perdés el nombre de una persona, y no digo cambiarlo, lo típico que querés llamar a una persona de tu familia y quizás antes de nombrarla, nombrás otras dos personas, que eso es una cuestión de apuro, de ansiedad, sino realmente olvidarte el nombre de un nieto, bueno, de familia que son como 600 nietos, y por ahí olvidarse el nombre de un nieto no sería tan raro, pero de golpe son 3 o 4 nietos y te olvidas el nombre de un nieto, te olvidas el nombre de, como le digo, de la pareja de tu hijo, o te olvidas el nombre de una persona muy cercana a vos, por ejemplo, un vecino de toda la vida, que ya de golpe te olvidaste el nombre. Y olvidar el nombre no es esto de no me sale, a la hora me sale, sino realmente cada vez que lo quiere nombrar, no lo tiene en su memoria, y después es cuando empiezan a no reconocer a las personas, ¿no? Pero eso ya es otra instancia de la memoria. En el progreso del lenguaje empiezan a perder ya no nombres de personas, sino nombres de cosas. Pasame aquello, pasame eso que sirve para, ya no pueden nombrarlo. Y de vuelta, no es en el apuro de la mesa de pasame y no te sale salero o no te sale tenedor, sino es sistemáticamente pierden palabras, obviamente de las más complejas a las más simples. Obviamente en el avance de la enfermedad empiezan a perder vocabulario, empiezan a tener un lenguaje mucho más pobre, no encuentran sinónimos, empiezan a perder conectores de frases, entonces las frases se vuelven como colgadas, les cuesta armar una frase completa, y eso es que el lenguaje se va empobreciendo y van perdiendo la cantidad de palabras en uso. En la característica visoespacial es una de las más características del Alzheimer, y pierden la capacidad de establecer conexiones en el espacio. Es decir, pierden la capacidad de dibujo, pierden la capacidad de establecer dibujos fundamentalmente en dos dimensiones, buscando la profundidad del dibujo, y después empiezan a tener pérdidas no solamente en el espacio de imaginación, o sea, no en el espacio abstracto, sino que empiezan a perderse en el espacio real, y empiezan a desorientarse, se empiezan a extraviar. Por ejemplo, es común que salgan de un lugar y necesiten de muchos tips para orientarse para dónde está su casa, siendo que por ahí están en el almacén de 2 o 3 cuadras de su casa. Se empiezan a desorientarse espacialmente. Y lo otro que es bastante común es perder objetos, que de vuelta acá viene la mención, no es entro con la llave del auto pensando en que tengo que entrar rápido a buscar 3 papeles, a hacer 2 o 3 cosas y salir rápido a hacer otras cosas, y en la búsqueda de todos esos objetivos dejo la llave en cualquier lado y la perdí, porque eso es distracción, es múltiples tareas, sino que es realmente perder objetos, decir, bueno, yo esta plata que cobré la voy a guardar en este rinconcito porque sé que acá va a estar bien cuidada, nadie la va a tocar, y al otro día ya no me acuerdo dónde dejé la plata. Ahí eso es una bandera roja. Dificultades en el cálculo, esto por ahí un poquito más avanzado, y las dificultades en funciones ejecutivas, que también no es lo característico de inicio, pero pueden pasar. Que es, las funciones ejecutivas es poder planificar algo, o sea, poder pensar qué puedo necesitar yo para llevar adelante un objetivo. Por ejemplo, yo quiero organizar para hacer un asado a la noche, entonces sé que tengo que comprar leña, comprar la carne, comprar el acompañamiento, tengo que invitar a las personas, tengo que arreglar el lugar, tengo que tener presente las bebidas y qué va a tomar cada uno, y cuál va a ser la estrategia, voy al supermercado, a la carnicería. Bueno, lo que les pasa es que les cuesta organizarse y tienen que hacer todo en 1.000.000 de pasos. Entonces, en vez de organizarse y buscar la forma de optimizarlo, van y vienen 1000 veces, empiezan como a dar vuelta en sí mismos, empiezan a no poder. Si surge un problema en una de esa planificación, que por ahí hizo de manera mala, pero la hizo, les cuesta la plasticidad para cambiar la estrategia. Bueno, fueron a la carnicería, estaba cerrada, ¿cuál es el plan B? Bueno, me quedo sin plan B, vuelvo a la casa sin poder resolverlo el problema. Y esto también, les digo, hacer un asado que por ahí me cuesta a mí, le cuesta a cualquiera organizar un asado para muchas personas, pero
Trasládenlo a pequeñas decisiones que tienen que tomar día a día. Por ejemplo, si necesito para comer, me presentan la comida, si necesito un tenedor o un cuchillo o necesito una cuchara. Esas pequeñas planificaciones que tenemos a lo largo del día, que no nos damos cuenta, pero estamos tomando decisiones todo el tiempo, empiezan a fallar. Pero de vuelta, no es lo común que en el Alzheimer empiecen a fallar las funciones ejecutivas de inicio. Lo común es memoria inmediata, visoespacial y lenguaje. Otra característica es el trastorno de la conducta. Los pacientes empiezan a mostrarse apáticos, desinteresados en las cosas que antes le interesaban, no participan en charlas, parece como todo el tiempo aislado. Pueden aparecer depresión, muchos pacientes tienen depresión y pierden la capacidad de tenerle el gusto a esta, ¿no? Forma parte de la apatía, y mucha ansiedad, pierden el apetito, trastornos de sueño. Ya más avanzado, y a veces no tan avanzado, pueden aparecer agitación, conductas agresivas, eso sí más avanzado, pero no tan avanzado, los delirios paranoides. Empiezan a tener celopatías, empiezan a inventar situaciones celopáticas totalmente inverosímiles. Por ejemplo, su esposa con un yerno, o su esposa, hablamos de una persona capaz de 80 años, con un nieto. Empiezan a armar delirios persecutorios y creen que hay gente que afuera está haciendo una confabulación para poder sacarle algo, y empiezan a poner mil trabas. Empiezan a tener ilusiones, empiezan a tener confusiones de la realidad, lo que ven no lo interpretan bien y empiezan a tener errores en la visopercepción. Bueno, como les digo, más avanzado pueden tener agitación, hasta un 75% de los pacientes, este dato es interesante, pueden tener conductas agresivas en cualquier momento. Entiendan que todo esto conductual es muy, muy fluctuante. Es decir, el paciente puede tener temporadas de agresividad, el paciente se lo medica, se le empieza a dar medicamentos para esto, y de golpe a los 3, 4 meses ya la agresividad no está, y de golpe el paciente queda con los medicamentos establecidos como si lo necesitara para toda la vida. La realidad es que los pacientes cambian con esta enfermedad y tenemos que estar siempre muy atentos a que los fármacos que en un momento necesitó, capaz no lo necesita de manera permanente. Y después la desinhibición, que es la pérdida de filtros, tanto en conductas sexuales como alimentarias, como sociales, y se hacen tan evidentes con los cambios de la personalidad de estos pacientes. En todo esto, nosotros mostramos 3 estadios de la enfermedad: leve, moderado, grave, o 1, 2 y 3. En el estadio 1, como les decía, cómo empieza, la memoria reciente, el lenguaje le cuesta encontrar la palabra, después progresivamente empieza a empobrecerse, pero no es lo más notable. Después, con el tema de la conducta, la apatía, la retracción social, yo ahí agregaría también el tema de los delirios persecutorios. Muchas veces los vemos en estadios tempranos. Dura 1 a 3 años y es inevitable que pasemos al estadio 2. Los episodios de desorientación temporoespacial aparecen, pero muy episódicos. Y bueno, lo otro que le pasa es esto de que le cuesta organizar en funciones ejecutivas tareas, pero bastante complejas. Estamos hablando de, por ejemplo, organizar un viaje. Ya en el estadio 2, los trastornos de memoria ya no son solamente de la memoria muy remota, sino que empieza, de la memoria de trabajo y de la memoria a corto plazo, sino que empiezan a aparecer fallas en la memoria remota, empiezan a perder la capacidad de incorporar memorias que son episódicas y que van a ser parte de nuestra experiencia. Entonces, por ahí vamos con una persona con esta enfermedad a algún lugar y todo lo vivenciado no lo incorpora y rápidamente se olvida del cumpleaños de su hijo y no tiene ningún registro y no estuvo en el cumpleaños y nunca fue, porque no tiene la capacidad de incorporar esas memorias episódicas que van haciendo los diferentes capítulos de nuestra vida, ¿no? Ya la desorientación temporoespacial ya no es episódica, sino que se hace mucho más continua. El lenguaje ya sí se empieza a empobrecer mucho más y empieza a perder un lenguaje fluido, empieza a perder muchos conectores y artículos, y hasta puede aparecer en un estadio de moderada avanzada, ecolalia y panilalia, que es esto de repetir
lo que dice la otra persona o quedarse repitiendo una respuesta, no poder sacarla de esa respuesta, esa perseverancia en una respuesta. Bueno, después empiezan a fallar en actividades motoras aprendidas, por ejemplo, empiezan a fallar en la utilización del cuchillo y el tenedor, en poder ponerse una remera, un zapato, todas esas cuestiones motoras que nosotros aprendemos de chico y que la tenemos incorporada y que sabemos cómo hacerla porque están en un lugar de nuestro cerebro, en la corteza cognitiva, y nosotros no lo llaman praxias, ¿no? Eso es un acto motor aprendido, como andar en bicicleta, como andar en auto, como vestirse, como bañarse, como usar el cuchillo y el tenedor. Todas esas cuestiones empiezan a fallar y de golpe ven una remera y no saben cómo ponérsela y se ponen el cuello, se ponen la remera en la pierna, no entienden bien cómo se hace. Empiezan a aparecer actividad motor reducida, bueno, las ideas delirantes, como decía, las alucinaciones. Yo lo de ideas delirante y persecutorio lo pondría en un estadio entre leve y moderado, más tirando a leve. Alteraciones del sueño, se ponen con insomnio, empiezan a dormir muy poco. Esto es la etapa que más dura, entre 2 y 8 años. Y después empieza un estadio severo en donde ya la memoria es completa, ya no recuerda prácticamente lo que pasó en el momento, ya no lo recordaba, lo episódico empieza a ser muy escaso, tiene momentos muy flashes de su vida, ya empieza a perder el registro de su documento, de su dirección original, de dónde nació, el nombre de sus padres, empieza a tener una dependencia funcional completa porque ya no puede comer, no puede vestirse, no se puede bañar, no se puede higienizar, el lenguaje se va perdiendo y empiezan a aparecer solamente palabras sueltas, hasta que en un momento el lenguaje se pierde y queda en el mutismo. Esta etapa es por ahí la más cortita, y ahí empiezan a aparecer comorbilidades como neumonías, tromboembolismo pulmonar, infecciones urinarias, urosepsis, que tienen que ver con los trastornos de la movilidad y con algunos trastornos de vida diaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros? Claramente tenemos que hacer un examen físico. El examen físico no es solamente el que ustedes conocen, que es el de pares craneales, el de la parte motora, sensitiva, ataxia, meninges y demás ítems del examen físico, sino que además hay que evaluar la parte cognitiva con test cognitivos. Entonces, del examen físico, por definición, tiene que ser normal. No tendrían que aparecer alteraciones en los reflejos, ni focomotor, ni parkinsonismo. Si aparecen este tipo, obviamente nosotros tenemos que empezar a pensar en alguna otra enfermedad que vamos a ir charlando. Los trastornos de la marcha deberían no estar de inicio. Sabemos que, como pusimos recién, con el avance de la enfermedad puede haber una merma motora. El paciente puede tener cierta marcha más lenta o con alguna postura con dificultad, lo llamamos como antigravitatoria, empiezan como a vencerlo la gravedad, empiezan a encorvarse, a ponerse muy lentos de su marcha, pero forma parte del deterioro motor y eso aparece muy al final. Ahora, si un paciente con un deterioro muy leve, recién de algo de memoria, empieza a tener un trastorno de marcha muy marcado, yo no tengo que pensar en otra enfermedad, como una degeneración córtico-basal, como una parálisis progresiva o como una hidrocefalia normotensiva, el famoso Hacking-Adams. Bueno, obviamente si aparecen mioclonías, tempranas, mioclonías tempranas es un marcador también de enfermedad priónica, de Creutzfeldt-Jakob. Los test cognitivos que nosotros usamos, bueno, eso varía mucho, puedes usar el MOCA, puedes usar el Mini-Mental Test, el ACE, puedes usar el Frontal Echo, Screening. La realidad es que eso dependiendo de cómo vamos viendo nosotros el paciente y qué creemos que puede ser el método, también el test del reloj. Bueno, como les digo, podemos usar el test del reloj, podemos usar diferentes test de depresión, de funcionalidad. Usamos el FIM, que es una escala de funcionalidad para ver en qué estadio puede estar el paciente. Obviamente no se la evaluamos al paciente haciendo como el Mini-Mental, como el del reloj, sino que ahí le preguntamos al acompañante y ahí tenemos que definir cómo se higieniza, cómo deambula, cómo tiene las diferentes actividades de vida diaria básicas o instrumentales. Bueno, el Mini-Mental, el test de reloj, la evaluación funcional, esto que les digo, que es el FIM, y la de depresión, que lo usamos mucho, para lo muy importante,
sabemos que los pacientes pueden inicialmente tener muchos cuadros depresivos y la depresión también es una forma de deterioro cognitivo no Alzheimer. Entonces tenemos que empezar a ver cuánto de depresión tiene, porque puede ser que el paciente esté fallando puramente por la depresión y no por otro diagnóstico neurológico. Bueno, laboratorios. Nosotros tenemos que encargarnos de descartar que no haya otra causa que le genere el deterioro cognitivo. Cuando nosotros hablamos de demencia, tenemos que hablamos de un paciente con un deterioro cognitivo progresivo y reversible. Si está asociado a una hiponatremia y el paciente está deteriorado cognitivamente porque tiene 115 de sodio, 110 de sodio, obviamente no hablamos de demencia, hablamos de una encefalopatía metabólica reversible y probablemente ese paciente con la reposición de sodio va a mejorar su cognición. ¿Qué le pedimos a los pacientes que queremos descartar posibles causas reversibles de pseudodemencia? Sería, bueno, un examen completo de sangre, una química buscando hidroelectrolitos, sodio, potasio, función renal, el hepatograma, función tiroidea, vitamina B12 y ácido fólico. También le pedimos una tomografía y una resonancia. Solamente a algunos pacientes se le puede pedir una imagen funcional para ver el metabolismo de las cortezas, que es el SPECT o el PET, o una función lumbar en donde se pueden dosar el amiloide, el beta-amiloide o los niveles de proteína tau que son característicos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué le pedimos a la neuroimagen? Bueno, obviamente tenemos que pedirle dos cosas. Primero, que nos descarte otra causa de demencia, que sea una demencia no degenerativa, como puede ser un tumor, un meningioma gigante que venga creciendo lentamente, un hematoma subdural, crónico, bilateral, por ejemplo, pacientes añosos que de golpe tuvieron un golpe mínimo en la cabeza, puede ser un golpe que ni siquiera los haya llevado a la guardia y desarrollan después un hematoma subdural. Recordarán el caso famoso de la vicepresidenta actual que saliendo creo que en Vietnam de una trinchera se golpeó, hizo un subdural, un golpe totalmente menor, y lo hizo a las semanas, meses. O la hidrocefalia normotensiva, que es este cuadro de acumulación de líquido no a presión, o sea, no es una hidrocefalia, no tengo todo el síndrome de hipertensión endocraniana porque el paciente no es hipertensivo en su endocranio, sino que está normotensivo, pero los ventrículos empiezan a dilatar, y empiezan a romper neuronas periventriculares y empiezan a generar trastornos de la marcha, demencia, incontinencia urinaria, y bueno, esos pacientes tienen una tomografía o una resonancia fundamentalmente, buscando ese patrón famoso de Bell, de desproporción de atrofia, no lo podemos diagnosticar. Bueno, esto es lo que tenemos que pedir a la imagen por un lado. Por otro lado, descartada cualquier causa de demencia no degenerativa, tenemos que ver cuál es la patente de la atrofia. Recuerden que en el Alzheimer inicialmente tiene que ser temporal, puede comprometer una parte del frontal, pero suele tener un respeto por el occipital. Entonces esas patentes nosotros las empezamos a buscar precozmente para básicamente ver que se pueda tratar de un Alzheimer, y lo otro que le pedimos es descartar que no haya daño vascular. Ya para pedirle a la imagen que nos diferencie entre Alzheimer y demencia frontotemporal, que es la otra causa de demencia conocida, ya es más difícil. Con una resonancia normal, sí, ahí aparecen el SPECT y el PET, que nos dicen cuáles son las zonas hipometabólicas, y ahí podemos quizás ayudarnos para diferenciar un Alzheimer de una demencia frontotemporal. Bueno, acá vemos la atrofia, el frontal bastante preservado, fundamentalmente el izquierdo, acá justo agarra un valle, pero tiene bastante bien, y los temporales atrofiados. Esta es la patente de un Alzheimer de inicio. Bueno, como les decía, la punción lumbar nos puede ayudar en aquellos pacientes que nosotros queremos diagnosticar Alzheimer con un poquito más de precisión, pero no se usa de rutina. El paciente lo esperamos, vemos la evolución. Obviamente sí, si nosotros vemos que puede haber una cuestión de líquido cefalorraquídeo, ya no solo normotensivo, sino que sospechamos, el otro diagnóstico que tenemos que descartar es la hipotensión de líquido. A veces por alguna cuestión, traumatismos también, o espontáneos, se generan fístulas piales,
y empieza a bajar la presión del líquido cefalorraquídeo, el paciente puede hacer una demencia de un inicio muy parecido al Alzheimer, quizás más característica por lentitud de proceso de información que por memoria, lenguaje y perceptual motor, y solamente la diagnosticás haciendo una punción lumbar y viendo que la presión del líquido cefalorraquídeo está por el piso o que no tiene presión del líquido cefalorraquídeo. La resonancia también ayuda. Pero obviamente, si nosotros vemos que el paciente tiene fiebre, rigidez de nuca, vamos a descartar una meningitis crónica, por ejemplo, tuberculosa. Si vemos que el paciente tiene algún dato de sífilis positivo, vamos a hacer la punción lumbar para descartar que esa sífilis no sea terciaria y no esté en el encéfalo. O si es un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, HIV, tenemos que pedirle la punción lumbar porque ahí pueden aparecer otros diagnósticos que nos sorprenderían más allá del Alzheimer. Bueno, como decía, la hipo y la hipercalemia, la hiponatremia, el hipotiroidismo, fíjense que dentro de lo que pedimos, dentro de los estudios pedimos la TSH, la función tiroidea, la diabetes, fundamentalmente las hipoglucemias, pero la hiperglucemia también pueden generar algún deterioro cognitivo muy leve, pacientes que sistemáticamente están con hiperglucemias sostenidas, pueden tener alguna merma cognitiva, eso está descrito, alguna enfermedad crónica, epilepsia, es más raro pensar que la epilepsia te está dando deterioro cognitivo, tendría que ser un paciente que esté haciendo crisis casi todo el tiempo y esté siempre en un estado posictal, muy fluctuante, pero bueno, si se sospecha hay que hacer el electroencefalograma, y después que sea por drogas. Hay muchas drogas como las anticolinérgicas, algunos antipsicóticos, antidepresivos, y fíjense qué complejo se vuelve el tema porque son medicamentos que muchas veces pacientes de 60, 70 años vienen tomando de manera crónica porque son depresivos crónicos y por ahí ven a diferentes psiquiatras y todos los psiquiatras le van agregando un fármaco. De golpe te encontrás con pacientes con 4 o 5 fármacos que pueden afectar su cognición y el paciente se empezó a olvidar cosas y tenés que empezar a poner en la balanza si es por fármacos, si es realmente una demencia. Entonces, los fármacos generalmente son muy difíciles de sacar, porque si un psiquiatra se los fue poniendo es porque el paciente fue presentando una depresión bastante refractaria. Entonces se vuelve muy complejo ahí el tema para determinar. Bueno, dentro del líquido cefalorraquídeo se utiliza el beta-amiloide y la proteína tau, que tendría que estar aumentada. El beta-amiloide disminuido porque está formando los ovillos, y la proteína tau hiperfosforilada, que no debería estar, está aumentada. Recuerden que la proteína tau puede estar, pero no hiperfosforilada. Esto es una reacción de la neurona ante el estrés oxidativo y el daño de la neurona. Bueno, estos marcadores no se utilizan en la práctica, porque la realidad es que es un estudio incruento, se hacen en muy pocos lugares de Argentina y del mundo. Entonces, la realidad es que nosotros seguimos haciendo el diagnóstico de manera clínica y con test neurocognitivos. Lo mismo que lo genético, uno se lo puede plantear en pacientes que empiezan muy temprano. Recordemos que a partir de los 40 podemos hacer diagnóstico, pero de golpe nos encontramos con un paciente de 30 a 35 años, y ahí tenemos que empezar, y más si hay una carga de herencia, podemos pensar en hacer alguna valoración genética. Se utiliza el cromosoma, 1, 14 y 21, que está la preselinina, la 2, la 1, y la proteína precursora de amiloide, y se buscan los apomorfismos de para ver cuál es el riesgo. De vuelta, nada de esto se utiliza solamente en casos muy puntuales, pero no es lo habitual. Bueno, para hacer el diagnóstico claramente existen criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos, los que más usamos, son el DSM-5 y el de la Agencia de Neurología y de Estudio de Alzheimer. El DSM-5 habla de un Alzheimer probable si tengo un paciente con deterioro cognitivo mayor diagnosticado. Ahí rememoramos los criterios que vimos al principio, que es 1 o más dominios, de manera progresiva, sin otra causa, sin delirio, pero que además de tener el deterioro cognitivo, este tiene que ser de inicio insidioso, o sea, no puede instalarse en 2 o 3 meses el deterioro cognitivo, tiene que ser un paciente que se presenta diciendo, sí, nosotros detectamos olvidos
hace 2 o 3 años que empezó a confundir las palabras, empezó a no tener el mismo rendimiento cuando sale a hacer los mandados, o empezó a pedir que le repitamos algunas cosas porque no las memoriza. La progresión tiene que ser gradual, de al menos 2 dominios, es decir, ya para hablar de Alzheimer, así como el teórico cognitivo que nos pedía 1 o más dominios, para hablar de Alzheimer tenemos que hablar de 2 dominios. Hasta en el DSM-4 pedía memoria y otro, ahora hablamos de 2 dominios. Y tiene que sumarse alguno de estos. Bueno, que haya evidencia de mutación, esto lo incorporó el DSM-5, o que tenga memoria y aprendizaje y al menos otro dominio, esto es lo que decíamos, muy típico de Alzheimer, la memoria reciente, la capacidad es muy típico de Alzheimer, esto es raro que se vea en otro tipo de demencia, que el declive sea progresivo y gradual, sin grandes mesetas, y que siempre vaya empeorando, muy poquito pero vaya empeorando, y que no haya evidencia, obviamente, de otra causa de demencia que nos transforme en una enfermedad mixta. Bueno, los criterios son muy parecidos, la realidad es que básicamente es lo que usamos. Con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento todavía que apunte al beta-amiloide, ni siquiera a la proteína tau. Se habrán enterado de la situación que hubo con la investigación de Alzheimer, que generó una gran controversia mundial. Nosotros usábamos un trabajo pivotal que se hizo más o menos entre el 2005 y 2010, en donde hablaba que, lo hizo un alemán, en donde fue el que estableció que la progresión de los ovillos de beta-amiloide está directamente proporcional al avance de la enfermedad. Es decir, él demostró en muchos pacientes que los pacientes con diagnóstico de Alzheimer que tenían mayor cantidad de ovillos de beta-amiloide eran los que tenían más deterioro cognitivo, que era lineal. Eso orientó a un montón de líneas de investigación a trabajar sobre fármacos, inclusive fármacos monoclonales, intentar de disminuir. Se trabajó sobre la penicilina, que es la fármaco que ayuda a plegarla, sobre la gamma selectina, y son las diferentes proteínas que ayudan a plegar y a correr. Y demostraron que ese trabajo era una falacia, que los datos estaban inventados. Esto surgió hace 1 o 2 años. Con lo cual, todas las líneas de investigación de tratamiento de enfermedad de Alzheimer se cayeron y eso generó una problemática, más allá de que todos creemos y seguimos creyendo que el beta-amiloide está intrínsecamente implicado en la fisiopatología. Ese trabajo pivotal que nosotros nos abría la cancha hacia ser el principal target para apuntar la farmacología y el tratamiento, medio como que generó una duda y se cayeron muchas líneas de investigación que ahora se están retomando de a poco. De hecho, hace no mucho salió un trabajo, un anticuerpo, y que creo que se aprobó de urgencia en algunos lugares del mundo, pero que bueno, no está dando los resultados que esperábamos para la enfermedad de Alzheimer. Los fármacos que tenemos son inhibidores de la colinesterasa, es decir, nosotros lo que hacemos, sabemos que todo el circuito de la acetilcolina está íntimamente implicado en la cognición. Entonces lo que hacemos es usar inhibidores de la colinesterasa para que la acetilcolina quede más tiempo en la brecha sináptica, a pesar de que la enfermedad avanza. Sabemos que la acetilcolina también, este déficit genera muerte neuronal, entonces usamos estos medicamentos no solamente para mejorar el circuito de acetilcolina, sino para protección de las neuronas. El más utilizado por escándalos de donepezilo, segundo ribastigmina, y galantamina es el que menos fama tiene y menos trabajos tiene también. No es por una cuestión de fama o de publicación de los laboratorios, porque hay varios laboratorios que tienen galantamina, sino que hay menos trabajos científicos que la valen. Bueno, las 3 drogas tienen un efecto sobre el perfil cognitivo leve, es decir, que pueden mejorar un poco el paciente. Las 3 drogas se utilizan para demencia leve, moderada y severa, o sea que en realidad el único estadio que uno podría llegar a sacar este tipo de medicamentos es en la severa, ya con un paciente en mutismo,
prácticamente sin moverse, postrado, que no reconoce a nadie. Ahí el donepezilo, o sea, frenar una enfermedad que ya llegó a ese estadio o intentar de mejorar la sinapsis de acetilcolina en ese paciente no tiene ningún sentido. Existe alguna tendencia a ir rotando los medicamentos. En algún momento se sugirió que estos medicamentos tenían como un efecto sostenido entre año y medio y 2 años. Entonces, lo que hacemos muchos neurólogos es ir rotando la medicación para sostener el efecto anticolinérgico. Como les digo, las dos más usadas son donepezilo y rivastigmina. La rivastigmina se está usando casi exclusivamente en forma de absorción transdérmica, por parches. El donepezilo y la galantamina no, por vía oral, en comprimidos. El donepezilo iniciamos con 5 miligramos, después de un mes y medio se aumenta a 10. Para aumentar a 10 hay que tener una valoración del cardiólogo, porque como inhibe la acetilcolesterasa, aumenta la acetilcolina en brecha sináptica, puede generar una bradiarritmia, y si el paciente viene con algún tipo de bloqueo, estaría contraindicado. Pasar de 5 a 10. 5 miligramos puede usar, pero 10 miligramos tenemos que tener un electro que nos avale. Lo mismo pasa con la rivastigmina. Y la galantamina, como le digo, se usa un poco menos, se suele iniciar con 8. La 8 no es terapéutico, el primer dosis terapéutica es 16, y algunos pacientes si lo toleran se llega a 24 miligramos. El otro fármaco que se utiliza es el memantine. El memantine actuaría sobre el glutamato, es un antagonista del glutamato. Sabemos que el glutamato en esta patología genera toxicidad, es decir, el exceso de glutamato por excitación de las neuronas glutamatérgicas, por todo este fenómeno inflamatorio y de estrés oxidativo, se libera mucho más glutamato de lo normal y termina generando toxicidad. Y esa toxicidad la hace a través de la liberación de calcio. Entonces, modularía la entrada de calcio y antagonizaría un poco el fenómeno del glutamato, o sea que es un neuroprotector, actuaría sobre el déficit cognitivo, y se utiliza en estadios moderados, o sea, se empieza con donepezilo y recién en un cambio de primer estadio, con un Benimental de 20, 21, incorporamos la memantine. ¿Cuál es la realidad? Que la mayoría arranca con donepezilo y memantine juntos. Yo intento ser bastante minucioso con las indicaciones, pero es común que encuentren un paciente con deterioro cognitivo en estadio leve, o incluso en pacientes con deterioro cognitivo leve, o sea, no deterioro cognitivo mayor, porque entiendan la diferencia entre deterioro cognitivo mayor en estadio leve, eso se traduce a lo que antes sería una demencia leve, y otra cosa diferente es un deterioro cognitivo leve, que después le voy a hacer una mención para que lo entiendan, pero es un término que por ahí estamos acuñando mucho más ahora. Sin embargo, como les digo, muchas veces se utiliza memantine. ¿Cuándo usamos memantine como primer fármaco en monodroga, reemplazando al donepezilo? Cuando tiene contraindicación de donepezilo. Donepezilo tiene contraindicación en trastornos urinarios de bloqueo, es decir, en prostatismos, en alguna estenosis uretral, en alguna vejiga neurogénica. Tiene contraindicaciones en glaucoma y tiene contraindicaciones en asma. O sea que si tenemos una contraindicación, obviamente empezamos con memantine. Y la otra instancia donde solemos empezar con memantine y no con donepezilo es cuando el paciente tiene antidepresivos. Sabemos que los antidepresivos tienen un lado B con respecto a la cognición, fundamentalmente en la memoria, con bloqueo de la acetilcolina y con bloqueo del glutamato. Entonces, usamos el memantine porque creemos que puede ser como un antídoto o un fármaco que antagoniza el efecto adverso del antidepresivo. Y como es neuroprotector y se puede usar como monodroga, bueno, en esos casos se decidirá si utiliza donepezilo o memantine o solo memantine buscando ese doble efecto. ¿Cómo se usa memantine? Empezamos con 5, después con 5 cada 12, después 5 y 10, y después 10 y 10. Generalmente este paso lo saltamos. 5, 5 cada 12 y después 10 cada 12. Pero bueno, así es como está el prospecto. El paciente suele tener muy buena tolerancia al memantine. Bueno, la vitamina E se utilizó mucho tiempo, la verdad es que no está indicado, no se recomienda, ninguna guía la recomienda, pero se las menciono porque la van a ver en algunos lugares. Después los tratamientos tienen que estar orientados hacia los diferentes síntomas que se van suscitando. Dijimos que bueno, que en algún momento
pueden aparecer trastornos de conducta. Que avanzada la enfermedad, hasta un 50, hasta un 75% puede aparecer agitación y agresividad. Que iniciada la enfermedad, hasta un 30% puede tener depresión y ansiedad, trastornos del sueño, o que cambien el ritmo sueño-vigilia y lo invierten y duerman durante el día. Si tiene agitación y agresividad, lo que solemos usar es antipsicóticos. La realidad es que usamos antipsicóticos atípicos, ahí usamos risperidona, olanzapina, quetiapina, eritiprazol, como los más frecuentes. Este último punto es clave. Si los síntomas remiten, bajar la dosis y de ser posible retirarse. Todos estos fármacos tienen efectos adversos sobre la capacidad motora y es común que el paciente empiece con agitación, se ponga agresivo, un médico le ponga risperidona de manera acertada para sacarle la agresividad. De golpe nadie se lo saca, pasan 6 meses, 1 año, 2 años, sigue usando risperidona. Ya el paciente no es más agresivo, porque eso le duró unos meses, respondió bien a la risperidona, pero ya empieza con un parkinsonismo por risperidona. Entonces ya no solamente tiene un deterioro cognitivo, sino que tiene un síndrome alquinetorrígido por fármacos, y la realidad es que ese paciente a los 3 meses o a los 6 meses se le podría haber quitado la risperidona y haber probado de si volvía la agitación y la agresividad, que la mayoría de las veces no vuelve. Entonces, tengan esto presente, estos fármacos no son virtuosos, son fármacos que todos traen efectos adversos y la realidad es que aparecen solo cuando son necesarios, si no se sacan. Bueno, si aparece agitación y resulta que el paciente ya tiene un grado de parkinsonismo y no podemos usar antipsicóticos, ahí tenemos como opción usar el ácido valproico, alguna benzodiazepina, saber que el donepezilo y el memantine tienen cierto control sobre la agitación. Yo nunca lo vi, he dado donepezilo y memantine a pacientes con ansiedad y con agresividad y con agitación y nunca hicieron ninguna respuesta positiva, pero bueno, tenerlo en cuenta que está descrito. Y si no, podemos usar algún antidepresivo ansiolítico como la sertralina. Bueno, en caso de depresión, dijimos que es muy frecuente el inicio de la enfermedad, no es un cuadro depresivo crónico. Distingamos los pacientes. Una cosa es un paciente que viene con 10 años de depresión y empieza con deterioro cognitivo, que tenemos que preguntarnos si es un Alzheimer o no. Y otra cosa es un paciente con un claro inicio de deterioro cognitivo y lo que muestra es falta de interés, no quiere hacer la sopa de letra, no quiere hacer palabra cruzada, no quiere hacer nada, se niega a salir de la casa, no tiene más ganas de vivir, no tiene más ganas de llevar adelante ninguna actividad. No es un depresivo de llanto, no es un depresivo de negativismo, sí es un depresivo, o sea, negativismo ante la actitud de la vida, sino de apatía y de falta de interés. A ese paciente hay que mejorarlo desde ese aspecto, quizás con algún antidepresivo que interceda sobre la voluntad, fluoxetina y sertralina, también se utiliza mucho citalopram. Si llega a haber pérdida de apetito, un fármaco que es muy orexígeno, que aumenta mucho el apetito y que es antidepresivo, es la mirtazapina. Recuerdan cuando vimos los trastornos de conducta, una de las cosas que aparece es inapetencia, falta de apetito, ahí la mirtazapina es muy importante. Una consulta, ¿ya la quetiapina no tiene los efectos antidepresivos en dosis altas? Leves? Altas. No, el efecto antidepresivo de la quetiapina aparece a partir de los 100 miligramos. Entonces, nosotros generalmente en el control de la enfermedad, primero que no todos los pacientes que tienen agitación, que vos vas a necesitar a quetiapina, además tienen depresión. Entonces, si de golpe se te presenta un paciente que tiene las dos cosas, que tiene depresión y agitación, la quetiapina es un fármaco de muy buena elección. De hecho, para mí es el fármaco de primera línea, de hecho es el primero que está puesto acá, quetiapina. Es un fármaco que tiene muy baja chance de dar parkinsonismo, con dosis baja funciona bien, no es tan sedativo, no tiene ese efecto tipo dopaje que tiene por ahí la olanzapina y la risperidona, que a veces si la agitación, a ver, hay pacientes que agarran un cuchillo y amenazan al resto de la familia, se levantan de noche, se ponen agresivos, salen a la calle, tienen pacientes que 80 años y saltan un tapial. La realidad es que ahí quizás usar un fármaco sedativo y que te aplaque es necesario porque ese paciente es peligroso para sí y para terceros. Pero si es algo menor, una respuesta, una agresión, un manotazo o algo que no pase a mayores,
ahí sí uno probaría quizás con una quetiapina y buscar dosis que además, si se junta que tiene agitación y tiene depresión, bueno, es un fármaco que claramente nos da beneficio para los dos lados. Sí, sí, coincido que la quetiapina tiene ese efecto, pero es verdad que la quetiapina, para que aparezca un efecto antidepresivo, tiene que ser con dosis un poquito más altas que quizás para lo que usamos la quetiapina, que son para esos pacientes que tienen una agitación muy leve. Ya si la agitación es mayor, y seguramente vamos a terminar en una risperidona, alopidol o aripiprazol. Profe, ¿la mirtazapina en qué dosis se da? La mirtazapina viene en dosis habituales, 30 y 60. No hay mucha ahí pone 7,5, pero porque es verdad que en pacientes añosos, perdón, es 15 y 30. En pacientes añosos se pueden usar dosis bajas por el metabolismo, pero generalmente llegamos a 30 miligramos y eso es lo que solemos usar de dosis basal, digamos. Sí tener en cuenta que la mirtazapina da mucho sueño. Entonces, sí es una buena opción, por ejemplo, si el paciente tiene trastornos de sueño, trastornos de apetito y depresión, es un fármaco que te viene muy bien. También puedes usar ahí la amitriptilina, tiene ese mismo perfil. Pero ¿qué pasa con la amitriptilina? Tiene mucho perfil negativo cognitivo, entonces ahí la mirtazapina está bien. Sí, como te digo, 30 miligramos es la dosis que solemos usar. 7,5, ni siquiera viene el comprimido de 7,5, no se puede partir, así que no sería una opción. Capaz que en otros lugares del mundo hay dosis más chicas. Bueno, dijimos trastornos de conducta, depresión, bueno, ansiedad, el otro que puede aparecer. Ahí usamos mucho de citalopram, usamos algún tipo de benzodiazepina y antipsicóticos para bajar un poco el nivel de ansiedad. Y los trastornos de sueño, que intentamos usar inductores de sueño que no sean sedativos, como el zolpidem, la soticlona. Ya si esos no funcionan porque son por ahí de incidencia muy baja, usamos alprazolam. Bueno, ¿alguna duda sobre Alzheimer? Bueno, entonces seguimos con el deterioro cognitivo vascular. Es la otra gran causa. Vamos a avanzar un poquito porque nos estamos retrasando mucho. Claramente es un grupo muy heterogéneo. Estamos hablando de daño vascular en el cerebro que genera deterioro cognitivo. Nosotros establecemos 3 situaciones. Pacientes que tienen daño vascular, tienen deterioro cognitivo, pero no llega a ser demencia. O sea, quizás tienen un trastorno muy leve de la memoria, pero son pacientes funcionales, capaz tienen alguna cuestión de velocidad de procesamiento de información, pero no tienen demencia, son funcionales en su vida diaria. Pacientes con demencia vascular realmente, que han tenido múltiples infartos, o han tenido un infarto estratégico, o han tenido algún daño lacunar tipo estado criboso y generan demencia vascular, o aquellos pacientes que tienen Alzheimer o tienen una enfermedad degenerativa y además tienen daño vascular o tienen enfermedad mixta. Esto sería el cuadro de conexión entre enfermedad vascular, demencia. Esto sería daño vascular, no demencia. Esto es daño vascular, demencia. Esto es Alzheimer. Y lo del medio sería un poco de los dos. Si hablamos de demencia vascular, también hay 3 tipos de demencia vascular. Una es el multiinfarto, paciente que fue desarrollando 1, 2, 3, 4 ACV a lo largo de su vida, entre isquémicos y hemorrágicos. Y en cada infarto va perdiendo un poquito de cognición, es decir, no es algo progresivo, sino que genera una pérdida cognitiva escalonada. El infarto post-stroke, es decir, un solo stroke le generó demencia, entonces el infarto cae muy estratégicamente. O aquel daño multiinfarto subcortical, que generalmente acá aplican los infartos silentes, que vemos un paciente que está minado de infartos silentes, y eso hace que empiece a fallar cognitivamente por estos múltiples infartos que tiene. La demencia vascular es la segunda causa de demencia después del Alzheimer, mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Si vemos la torta, la mitad se la lleva el Alzheimer y del otro un cuarto es para patología mixta o para patología vascular exclusiva. Si vemos con la edad, claramente con la edad avanza la cantidad de patología de demencia vascular,
pero avanza tanto el Alzheimer que en proporción se hace menos frecuente la demencia vascular en personas añosas. Pero lo que marca las estadísticas es que también aumenta la cantidad de prevalencia de demencia vascular con la edad, pero la proporción cambia. No sé si se entiende lo que quiero explicar. La demencia post-stroke, que sería el caso en donde un infarto genera demencia, inicialmente se pensaba que hasta el 30% de los pacientes con stroke salían con demencia. Después empezamos a ver que en realidad el número es menor, con estudios estadísticos y baterías de test mucho más detalladas. Y como todo se ve, ¿qué pasa? El daño es máximo al principio, o el déficit es máximo al principio, pero con los años el paciente se va rehabilitando, tiene capacidad de rehabilitar. Entonces, de ese 19%, veíamos que solo un 11% a los 10 años tenía algún deterioro cognitivo, que podía ser demencia o podía ser leve. Y claramente, el estado cognitivo previo es uno de los factores más marcatorios para entender que ese salto a demencia lo hizo por el stroke. Entonces, un paciente que quizás venía con un desarrollo de un Alzheimer en un estadio muy leve, hace un stroke y termina teniendo una demencia post-stroke, pero inicialmente venía con una patología de Alzheimer y después el paciente puede seguir avanzando con su Alzheimer, pero con el escalonazo, y eso es una demencia mixta. En la demencia post-stroke, bueno, obviamente que se encuentra en relación a la edad, es más frecuente en personas mayores y claramente tiene que ver con este estado cognitivo previo, que la mayoría de las veces no está estudiado. O sea, el paciente hace el ACV y vos le preguntás a la familia, y son pacientes funcionales, son pacientes que tienen un desarrollo de vida capaz con algunas modificaciones. A los 80 años ya no salía solo la despensa, o no manejaba todo el dinero, o no manejaba su economía, se la manejaban los hijos, pero ellos lo consideraban normal y después del ACV queda en demencia. Los infartos en la zona, son muy difíciles de estratificar las zonas que generan demencia post-stroke, pero sabemos que el tálamo, algunas zonas temporales y parietales, el caudado, algunas zonas profundas muy grandes son las que más suelen generar demencia. Y el otro estado de demencia es cuando yo tengo el multiinfarto subcortical. Ningún infarto está en la corteza, pero tiene múltiples infartos en la zona profunda. Estos pacientes pueden tener infartos lacunares múltiples. Estos son los pacientes más graves. Son pacientes que hacen 1, 2, 3 múltiples ACV, todos son lacunares, todos son profundos, y cada ACV va generando un empeoramiento de su estatus neurológico, tanto motor como cognitivo. En el daño talámico, por ahí es un poquito más raro de ver, tiene que ser múltiples infartos talámicos, también se ve, y son pacientes que no tienen tanto daño o no tienen una manifestación más cortical, sino que son pacientes que se vuelven lentos, inatentos, y bueno, no es tan común de ver. Yo he tenido un par de casos de infartos talámicos múltiples con demencia posterior. Y el bisbanga quizás es el más frecuente de ver, que es cuando empiezan a aparecer daños subcorticales entre silentes y lacunares, o sea, ya la mezcla de los dos, y eso genera un daño masivo subcortical, y empezás a ver todos los cambios de marcha, de velocidad de procesamiento, de lenguaje, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con lo motor, el cuadro demencial. El diagnóstico, la clínica, el examen físico, las imágenes, y bueno, obviamente llegamos a la anatomía patológica que no se hace nunca. Las imágenes, obviamente, son importantes, pero dentro de la clínica nosotros tenemos que tener los test cognitivos que nos digan que el paciente esté en demencia, la presencia de enfermedad vascular hecha por imagen, y entender que hay una relación vincular entre los dos. O sea, todos los criterios que tenemos acá es para intentar de establecer que la demencia tiene un estrecho vínculo con la enfermedad vascular. ¿Y qué quiere decir con esto? Por ahí se nos presenta un paciente con una demencia ya en estadio leve o en estadio moderada y tiene 3 infartitos silentes. Ahí uno técnicamente tendría que hablar de demencia mixta, porque tiene un paciente de un deterioro leve con 3 infartitos, pero sabemos que la participación de esos 3 infartitos en esa demencia, en estadio ya leve o moderado, es mínima, ¿está?
Entonces, técnicamente, eso tenemos que hablar de mixta, porque tiene los dos tipos de daño, pero sabemos intrínsecamente que la fisiopatología de ese paciente tiende más a un Alzheimer que a una enfermedad vascular. Entonces, establecer la relación entre los dos es lo más difícil. La otra demencia frecuente, no tan frecuente como el Alzheimer y como la enfermedad vascular, es la demencia de cuerpos de Lewy. La demencia de cuerpos de Lewy es la segunda causa de demencia degenerativa, es decir, de neurodegenerativa. Obviamente la segunda causa es la vascular, pero sabemos que es no neurodegenerativa. Llegan entre un 5 y un 36%, infradiagnosticada, muchos le ponen el rótulo de Alzheimer. La incidencia es mucho menor que la de Alzheimer, en la población general, 3 a 2. Esto es incidencia, casos nuevos. Los factores de riesgo, bueno, la historia familiar, sexo masculino, a diferencia del Alzheimer, que es el sexo femenino, y algunas mutaciones en algunas enzimas lisosomales, que la realidad es que no se utilizan. Es una enfermedad, así como entre los estadios 1, 2 y 3 de Alzheimer, es una enfermedad que llega a los 14, 15 años de evolución. La demencia de cuerpos de Lewy es una enfermedad muchísimo más grave y muchísimo más agresiva, ya entre 5 y 6 años de evolución. La edad de comienzo son un poquito mayores que los pacientes con Alzheimer, de 60 y 90 años, como diríamos, un leve predominio en hombres. Bueno, tiene 3 hallazgos fundamentales. Uno es la demencia, claramente la demencial. Esta enfermedad, así como decíamos que en el Alzheimer, la característica típica del Alzheimer es falla en la paciente, lenguaje, otras prácticas, acá esta función y las funciones ejecutivas y algunas habilidades visoespaciales también. Eso por ahí se correlaciona con el Alzheimer. Pero básicamente es una falla atencional y ejecutiva. La característica que tiene es que este desempeño cognitivo es muy fluctuante, tiene mucho cambio de semana a semana o inclusive de día a día. Variaciones notorias, son pacientes que dicen, hoy parece una persona normal y al otro día lo ven y está totalmente desconectado, sin atender. Las dos características, así como le dije que la demencia, en los hallazgos esenciales, tenemos que tener demencia y alucinaciones visuales y patismo. Las alucinaciones visuales son formas detalladas, ven personas, pueden ver familiares, pueden ver personas que ya no están, pero las ven. O sea, no es una sombra pasante, no es característico lo auditivo, pero sí son alucinaciones visuales muy bien formadas. Y el parkinsonismo, vamos a ver un poco, es un parkinsonismo muy difícil de diferenciar del Parkinson, y de hecho vemos que los cuerpos de Lewy es la fisiopatología característica de Parkinson, por eso creemos que son dos enfermedades que van de la mano. Las otras cosas que pueden aparecer es alteración del sueño REM. ¿Se acuerdan que en Parkinson dijimos que uno de los síntomas no motores más precoces y más comunes es que actúen los sueños en ese que llamábamos REM, Behavioral Disorder? Bueno, esto tiene lo mismo, recordemos que es la misma fisiopatología, es más, creemos que es la misma enfermedad, pero con localización de Lewy en diferentes lugares. Y lo otro que tienen muy común es que se vuelven muy sensibles a neurolépticos. ¿Y esto qué significa? Se ponen agresivos, esto de las alucinaciones, agitación, de golpe se ponen agresivos, le das una dosis bajita de quetiapina y en 15 días están parkinsonianos. Característicamente son pacientes que tienen caídas precoces, disfunción autonómica. Bueno, las alucinaciones no visuales no son tan comunes. Pueden tener depresión, y los diagnósticos, más allá de la presentación clínica, puede participar acá en las imágenes funcionales y la utilización de los trastornos vegetativos, como es el
el MIB miocárdico, que es para ver una desaferentación del corazón. Bueno, lo que no tiene que ver, no tiene que haber signos focales, porque también, recuerden que el estado, la enfermedad de Binswanger o este estado criboso tiene un trastorno motor y cognitivo. Obviamente tenemos que descartar la hidrocefalia normotensiva, que da parkinsonismo y deterioro cognitivo, y bueno, y obviamente algunas otras enfermedades parkinsonianas, como recuerdan que charlamos, como la PSP, la parálisis progresiva o la degeneración cortico-basal, en donde tenemos parkinsonismo y tenemos deterioro cognitivo. Entonces, ¿cómo es la secuencia que nosotros tenemos que esperar? Porque, ¿qué pasa? En el Parkinson, después de 5 o 6 años de enfermedad, puede aparecer un deterioro cognitivo, que falla en ejecutivo y falla en atención, pero obviamente no tiene ni las alucinaciones, ni tiene otras cuestiones que tienen que ver con el proceso. Y fundamentalmente los tiempos. Si el paciente, ya tenía una demencia y aparece en simultáneo un parkinsonismo, bueno, se establece como límite 1 año para la aparición de estos dos síndromes para poder pensar en enfermedad de cuerpos de Lewy. Si el paciente arrancó, como les digo, con un Parkinson a los 75 y a los 83 empieza el deterioro cognitivo, nadie va a decir enfermedad de cuerpos de Lewy, porque ni siquiera dan los tiempos para evolución. O sea, tiene que ser en el transcurso de 1 año el deterioro cognitivo y el Parkinson, o el Parkinson y el deterioro cognitivo. Nada, de vuelta, en el perfil cognitivo lo que más resalta es la falla en la función ejecutiva, en el trastorno de atención y en la velocidad de proceso de información. Bueno, es lo que decíamos, que tienen estos cuerpos de Lewy. A ver si me fue para cualquier lado. Bueno, la fluctuación, esto que decíamos, el paciente de golpe un día tiene una función y a los 2 o 3 días parece ser una persona con mucha más capacidad, las alucinaciones visuales y el parkinsonismo, que en diferencia del Parkinson tiene menor respuesta a la levodopa. Recuerdan que la levodopa termina siendo una prueba muy importante para distinguir Parkinson de otras enfermedades. La alteración del sueño REM, que dijimos, la hipersensibilidad a los neuróticos, bueno, esto es toda una descripción. ¿Qué hay que descartar? Bueno, como dijimos, atrofia de múltiples sistemas, trastornos psiquiátricos, PSP, enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer en el primer momento, y el proceso Charcot. La fisiopatología, los cuerpos de Lewy, como dijimos, ya no vamos a hablar mucho de fisiopatología porque nos estamos extendiendo mucho. Bueno, para hacer el diagnóstico definitivo, lo mismo que pasa con Alzheimer, biopsia, no se usa nunca. ¿Qué podemos usar? Bueno, la resonancia nos sirve para descartar otras causas, como bien dijimos en Alzheimer. La atrofia es una atrofia más difusa, mucho más pronunciada y no tan selectiva del lóbulo temporal. Es más, como les digo, difusa y que tiene unas atrofias muy marcadas. Llaman la atención la cantidad de atrofia. Bueno, el SPECT y el SPET, hipoactividad paritotemporal. Bueno, y acá los criterios que utilizamos para el diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy, es un poquito todo lo que fuimos charlando. El tratamiento, bueno, al parkinsonismo se le puede dar dosis bajas de levodopa, responden menos. A la parte motora, que es este parkinsonismo, claramente kinesiología, eso no puede faltar. Y a la depresión y cuadros conductuales se le da lo mismo que al Alzheimer. El déficit cognitivo usamos donepezilo y ribastigmina también. La memantina es el único que quizás no lo tenemos tan presente, pero también se puede usar. No es que tiene una contraindicación, no hay estudios que lo avalen. Y bueno, lo mismo. Con el tema de los antipsicóticos, recuerden que todo lo que tenga
alto componente parkinsoniano genera. Entonces tenemos que usar que menor fenómeno de bloqueo de dopa tiene, la clozapina que actúa sobre los receptores dopaminérgicos, y obviamente evitar risperidona, lopidol, aripiprazol, y evitar olanzapina, que tiene un bloqueo de dopa bastante fuerte. Bueno, chicos, con eso terminamos, creo que las 3 demencias más comunes. Hay más. Quizás podríamos haber agregado algún comentario de hipertensión normotensiva, de hidrocefalia normotensiva, de hipotensión de líquido, pero bueno, me parece que se les va a hacer muy larga. ¿Tienen dudas, preguntas, algo que me quieran comentar, decir? A ver, quiero ver, porque no sé por qué no doctor, puedo. Sí. Tengo 2 consultas. Estaba leyendo del Schaumann Win, que para el Alzheimer también se utiliza lo que es la... Se cortó. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te escucho. Estaba leyendo en el Schaumann Win que justamente para Alzheimer, así como se usaba en Parkinson, también se está proponiendo la estimulación profunda. ¿Eso se hace en Argentina o no? No se está usando estimulación profunda para Alzheimer. No ha dado tampoco grandes resultados. Termina siendo una intervención que por definición puede generar deterioro cognitivo, entonces tiene que ser muy selecta. La verdad es que no. Por un momento se propuso, se llegó a usar, la realidad es que los resultados no terminaron siendo tan favorables. De hecho, hoy, para hacer una estimulación profunda a un paciente con Parkinson, exigen que no tenga deterioro cognitivo. Bárbaro. Y otra consulta más, el caso de la utilización de las tractografías, ¿se utiliza actualmente como un método de diagnóstico aparte del SPECT y del PET o no? Sí, se utiliza. La realidad es que todos esos métodos diagnósticos se utilizan para casos muy puntuales, donde pasa el tiempo y nos cuesta distinguir entre los diagnósticos. Fíjense que para demencia vascular, para Alzheimer, para demencia de cuerpos de Lewy, no le agregué la otra demencia común, que es la frontotemporal, que está un escaloncito más abajo en frecuencia, los tratamientos ninguno es específico. Yo creo que todos esos estudios, fundamentalmente los estudios funcionales de imágenes, la tractografía, así como la punción lumbar con la determinación de la tau hiperfosforilada y el beta amiloide, se van a hacer de práctica habitual cuando empiecen a aparecer los monoclonales para Alzheimer. Ahí, en donde tengamos que tener el nombre y apellido de la enfermedad y que no sea una demencia, en donde nosotros empecemos a buscar estrategias para mejorarla o estrategias diagnósticas, en realidad ajustar el diagnóstico más que todo para darle a la familia una progresión, porque en realidad, fíjense que ningún tratamiento es específico de nada. Entonces, usar todos esos recursos para un diagnóstico que no nos va a cambiar la terapéutica, sí, capaz si estamos en la Mayo Clinic y tenemos resonador ahí, lo pedimos, pero acá mandar al paciente a uno de los 2 o 3 resonadores de Buenos Aires que hacen tractografía o que hacen perfusión, no tiene ningún sentido. La realidad es que no tiene. Obviamente, todos estos estudios se van a transformar en vedette cuando tengamos monoclonales y tengamos que distinguir precozmente en un paciente con deterioro de memoria si es una demencia frontotemporal, si es una de cuerpo de Lewy, porque no vamos a poder esperar un año a ver si empieza con el parkinsonismo, porque estamos perdiendo tiempo de tratamiento y tiempo de frenar la fisiopatología. Pero hoy no se utilizan, como te digo, casos muy puntuales donde quizás hay alguna disponibilidad muy alta del estudio y alguna presión de la familia para llegar a un diagnóstico, porque necesitan ellos tener a ver cuál es el diagnóstico final, pero en realidad en la práctica no se utiliza. Una pregunta, Nicolás. En el caso del deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo mayor o demencia, o sea, la diferencia ahí está en el hecho de no poder desenvolverse en lo cotidiano, ¿no? Exacto. La gran diferencia es el perfil cognitivo suele tener deterioros en los test mucho más border, y claramente la gran diferencia, a pesar de tener un perfil cognitivo anormal, tiene una funcionalidad durante el día. Es decir, es un paciente que sigue viviendo de manera independiente y que no ha perdido ninguna funcionalidad en actividades básicas
generalmente no las pierden inicialmente, pero instrumentales. O sea, un paciente que sigue manejando su dinero, que sigue manejando automóvil, que sigue utilizando todos los dispositivos tecnológicos de su casa, que no tiene dificultades con el cajero, que sigue siendo una persona funcional en la salida, en la compra, en la despensa, y sin embargo tiene un perfil bajo. Perfecto, y en ese caso, digamos, en lo cotidiano del consultorio, ¿cómo se presenta el que tiene No, deterioro cognitivo ahí leve? ¿Voluntariamente o por otra persona que nota? sí, es una buena pregunta. Ahí la realidad es que depende de lo inquieto que sea el paciente. A veces lo trae el familiar, a veces viene por voto propio el paciente. De hecho, a veces no viene ni siquiera con acompañante, o sea que el interrogatorio se vuelve obsoleto o muy difícil. Difícil porque a veces no le crees, te dice que es totalmente funcional y sin embargo ves falla. Entonces, bueno, ahí necesitas un acompañante, pero generalmente el test cognitivo y el mismo interrogatorio familiar, en el test cognitivo muchas veces te hacen los índices de funcionalidad y ahí ves la disociación y ves el deterioro cognitivo leve. Pero sí, el paciente muchas veces se presenta con una queja cognitiva y queda ahí. Generalmente lo que hacemos con esos pacientes es meterlo en un plan de estimulación cognitiva. A veces le damos o no donepezilo, no está indicado el donepezilo en el deterioro cognitivo leve, pero muchas veces se lo damos. Sabemos que un porcentaje de estos pacientes evolucionan a demencia. ¿Cómo evolucionan a demencia? Porque su test sigue siendo bajo. Se estimulan y pasa el año, pasan los 2 años y el test sigue siendo bajo, o porque directamente al año empiezan a perder funciones en su vida diaria y ya entran en el diagnóstico de demencia. Pero un porcentaje alto es falta de estimulación. Son pacientes que han entrado como una etapa de apatía, son pacientes que han estado desinteresados por hacer cosas y eso les genera falta de estimulación, y cuando los pones en un plan de estimulación, el paciente mejora y el perfil mejora. Esto lo vimos mucho en la pandemia. Pacientes que estaban vinculados, estaban funcionales, en una situación de riesgo, porque tenían 80, 85 años, de golpe se desconectaron de todo, quedaron encerrados en casa, fuimos los que más encerramos, los que menos estimulación le dimos, pasaron año y medio, 2 años, y empezaron a aparecer pacientes con deterioro cognitivo, que de golpe con la estimulación y volviendo a retomar actividades de vida diaria, mejoraban su perfil. Pero así pasan la vida diaria, pacientes que se entran en una cuarentena voluntaria, digamos, que pierden interés de hacer cosas y dejan de ir al club, dejan de ir al centro de jubilado, dejan de ayudar al hijo en el negocio, dejan de hacer cosas y de golpe empiezan a quedarse todo el día con la televisión prendida, con la persiana baja, sin hacer nada, totalmente asistido, porque generalmente no lo dejan hacer nada, por la columna, por esto, por lo otro, no lo dejan hacer mucho nada, entonces pierden toda la estimulación posible. Buenísimo.